Hola, hola, buenos días. Vamos a seguir con nuestros hábitos de la lectura de El talento nunca es suficiente de John C. Maxwell y vamos en el capítulo 6 que es la práctica afina tu talento. Yo creo que este capítulo lo vamos a hacer en dos partes porque está bastante largo. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Un poquito para adelante. Listo, vamos a comenzar. La práctica afina tu talento. Es un hecho. Juegas al nivel en que practiques. Una buena práctica constante hace un buen juego constante porque afina tu talento. Las personas exitosas comprenden esto, valoran la práctica y desarrollan la disciplina para hacerlo. Denme un segundito. Estoy... Un segundito, es que no encuentro dónde voy. Ay, recuerden escribirme en los comentarios. Ya vi. ¿Qué es lo que van pensando? Como cualquier cosa. Y yo les voy haciendo un reel. ¿Les parece? Acerca de la lectura o si ustedes lo aplican, lo piensan aplicar. Y recuerden, lo más importante es hacer las cosas de lo que estamos aprendiendo. Bueno, ahora sí. 6. La práctica afina tu talento. Es un hecho. Juegas al nivel en que practiques. Una buena práctica constante hace un buen juego constante porque afina tu talento. Las personas exitosas comprenden esto, valoran la práctica y desarrollan la disciplina para hacerlo. Si quieres resumir lo que eleva a los individuos más exitosos por encima de los demás, se puede hacer en 3 palabras. Un poco más. Las personas exitosas hacen lo necesario y todo lo que se espera de ellas y un poquito más. En Londres, Inglaterra, un joven buscaba encontrar su camino en la vida. Con solo 15 años de edad en 1827, el joven Charles poseía inteligencia, ambición y él deseaba tener el talento suficiente para hacer que sus sueños de triunfar fueran realidad. Buscando el éxito, el muchacho creció en una familia de clase media que siempre había luchado económicamente. Sus padres gastaban un poco más de lo que ganaban. Tenían muchas bocas que alimentar, ya que eran 8 hijos. Como resultado, continuamente estaban pidiendo dinero prestado, evadiendo a los recolectores de dinero y mudándose de un lugar a otro. En 1824, su padre fue enviado a la prisión de los deudores y Charles, de tan solo 12 años, tuvo que ponerse a trabajar pegando las etiquetas en las botellas de una fábrica. Él odiaba eso. Charles había ido a la escuela varios años antes de ir a la fábrica y cuando la situación financiera de la familia mejoró, volvió a la escuela. Él era un buen estudiante, pero a sus 15 años y con la familia teniendo muchos problemas, se dio cuenta que los días escolares habían terminado. Volvió a ir a trabajar, esta vez solo como actuario. Al principio estaba contento de hacer algo diferente a su previo trabajo. En la fábrica, él encontraba con los pobres y los analfabetos haciendo un trabajo tedioso y sucio. No pasó mucho tiempo antes que el trabajo en la oficina de leyes se volviera tedioso también. Después de 1 año y medio de aprender allí, se cambió a otra oficina de abogados. Pero no era mucha la diferencia. Poco después, él renunció. A diferencia de sus padres con quienes todavía vivía, Charles había podido ahorrar dinero mientras trabajaba, así que decidió pensar en qué clase de trabajo quería estar. Pasó muchas horas leyendo en el Museo Británico. Una profesión que le interesaba era el periodismo, no solamente porque apelaba a su amor por la literatura, sino porque no se necesitaba más educación. Su tío era un reportero y su padre escribía artículos de vez en cuando para él. ¿Cómo podría lograr esa meta? Con mucho trabajo y mucha práctica. Con el beneficio de los libros del museo y un poco de ayuda por parte de su tío, John Henry Burroughs, Charles empezó a aprender por sí mismo el sistema
Gurney de taquigrafía. Debido a su inteligencia, no pasó mucho tiempo aprendiéndolo. Una vez que dominó el misterio de la estenografía salvaje, se convirtió en estenógrafo independiente para la corte a los 18 años. De la oscuridad a la excelencia. Su elección sorprendió a la familia. Ellos no creían que él tendría éxito. Nadie se lo imaginaba. Dijo su padre, y cuando supimos que se había hecho reportero, mi cuñado Barron y otras personas anticiparon el fracaso. Sin embargo, no fracasó. Era tan bueno que su propio tío lo contrató como parte del personal del periódico Mirror of Parliament, el espejo del Parlamento, y luego le dio actividades de administración. Cuando tenía 21 años y era considerado el reportero más confiable, exacto y rápido que tenía la prensa en Londres. Charles se sentía bien acerca de su progreso personal y estaba ganando dinero, pero deseaba más. Deseaba un mayor salario y una mayor realización. Decidió comenzar en otra clase de escritura, algo más creativo. Deseaba ser más que solo un reportero, quería ser un autor. Comenzó a escribir borradores sobre personas y lugares, utilizando sus experiencias de viaje en Gran Bretaña como reportero y sus observaciones durante las largas caminatas en Londres. Cuando completó su primer borrador, A Dinner at Poplar Walk, una cena en el Camino Polar, Charles esperaba que fuera publicado. Metió el manuscrito en un paquete oscuro de correo en una oficina oscura de una calle oscura de la calle Fleet con temor y temblor. Se puso eufórico cuando su escrito apareció en Monthly Magazine en 1833. No recibió ningún pago, ni su nombre fue incluido en la publicación, pero eso no le importó. Él estaba desarrollando su talento al practicarse en ese arte. A su manera, él estaba convirtiéndose en un autor profesional. Practicar su arte. Escribió más borradores en su tiempo libre. Con la creación de cada nuevo escrito, su talento se iba afinando. Por año y medio escribió sin recibir ningún pago, solamente el reconocimiento de los editores y los lectores cuando sus escritos eran publicados. Su trabajo estaba recibiendo tanta atención que su periódico Evening le pidió que creara escritos para la revista con regularidad. Estuvo de acuerdo en hacerlo sin recibir ningún pago, pero sugirió que un poquito de dinero de más de su salario normal sería bienvenido. Su jefe le subió el salario de 5 a 7 guineas por semana. La primera docena de escritos que había hecho fueron publicados sin su nombre. Más adelante utilizó el sobrenombre Boss. Durante los siguientes 3 años publicó 70 escritos en varias revistas. Para su sorpresa y deleite, un joven editor se acercó a él en 1836 porque quería coleccionar sus escritos en un volumen junto con 10 dibujos de un ilustrador muy reconocido. Iba a ser llamado Sketches by Boss, escritos de Boss. Fue un éxito tan grande que tuvo que volverse a imprimir 4 veces durante su primer año. Además, le dio el suficiente respeto y reconocimiento para que fuera contratado para escribir una colección de historias que se entregarían de manera mensual junto con las ilustraciones. Todos sus años de practicar su arte mediante sus escritos finalmente iban a ser recompensados. Sabía que quería titular su nuevo trabajo, The Pickwick Papers, y decidió usar su verdadero nombre, Charles Dickens. ¡Wow! De la excelencia a la fama. Cuando oímos su nombre hoy, la mayoría de las personas piensan en novelas anticuadas y largas que se deben leer en la clase de literatura inglesa. Pero en ese tiempo los trabajos de Charles Dickens eran tan populares como los mejores programas de televisión en la actualidad.
No había un autor más popular en el mundo que Dickens. Jane Shirley, una novelista y biógrafa de Dickens, ganadora del premio Pulitzer, sugiere que Dickens fue la primera gran celebridad de las artes populares, un hombre cuyo trabajo lo hizo rico y muy famoso, similar a cualquier estrella de cine de la actualidad y la primera persona que tuviera un nombre de marca registrada. Dickens también es considerado por muchos como el autor más talentoso de Inglaterra después de Shakespeare. No obstante, antes de su fama, muchas personas no reconocieron su talento. El biógrafo de Dickens, Fred Kaplan, escribe: cuando dejó su trabajo de actuario para comenzar a ser reportero, su familia precisó que él estaba intentando volar demasiado alto. Durante los siguientes 2 años pasó de hacer reportajes legales a reportajes parlamentarios y la gente pensaba que iba a fracasar. No estaban preparados para ese lanzamiento explosivo de energía y talento que transformó en un periodo de 3 años y lo convirtió en un escritor internacionalmente reconocido. ¿Cómo transformó él ese talento? Practicó su arte escribiendo esos borradores. Kaplan dice: los borradores eran una mesa de práctica para un aprendiz de autor cuyo talento lo capacitó para progresar rápidamente. Esa idea que Dickens escribiera su primera novela en partes fue algo bueno. Siguió escribiendo todo lo demás de esa forma. La mayoría de lo que fue publicado en partes mensuales fue llamada números mensuales. Las personas compraban y leían cada parte de la forma en que nosotros ahora sintonizamos las series de televisión. Las personas que no podían tener toda la serie podían comprar una versión completa una vez que la serie había terminado, de la misma forma como compramos la temporada completa de un programa de televisión en DVD. The Pickwick Papers fue la primera novela escrita de esa forma. El primer número mensual vendió poco más de 500 copias en abril de 1836. Sin embargo, Dickens siguió afinando la trama y los personajes, y para el cuarto número las ventas habían subido a 4,000. Puede que no parezca mucho, pero considera lo siguiente: la novela como un arte tenía menos de 100 años de existencia y la mayoría de las novelas vendían un promedio de solo 300 a 400 copias. En cada episodio, las ventas de Dickens continuaron creciendo. Cuando salieron sus últimas ediciones, cada una vendió alrededor de 40,000 copias. La primera novela de Dickens fue más exitosa que cualquier otra novela en la historia en ese momento. A los 25 años logró el éxito como autor y no fue superado sino hasta el siguiente ciclo. Durante los 20 años siguientes, más de 1.6 millones de copias de Pickwick fueron vendidas de una u otra forma. James Shirley cree que las 3 obras más importantes de Dickens son Sketches by Boz, The Pickwick Papers y Oliver Twist. Fueron ejemplos de cómo él practicaba su arte para afinar su talento. Ella escribe: cada novelista busca ampliar su rango de expresión. A sus 20, Dickens no era diferente a otros jóvenes autores. Aun cuando él era un genio, tenía ambiciones artísticas y todavía no había sido técnicamente capacitado para desarrollarse, y por eso usó sus primeros 3 libros para escribir la forma de realizar su sueño. Durante su carrera de 35 años, Dickens escribió más de una docena de novelas, algunas de las cuales se consideran obras de arte, varios libros de viajes y numerosas historias de Navidad. Y todos estos años también editó varias revistas mensuales y viajó ampliamente haciendo lecturas de sus obras. Probablemente era el autor más popular en la historia de Gran Bretaña, pero aunque era muy talentosa, no inició en la cima. Hasta los genios necesitan la práctica para afinar su talento y lograr su potencial. El poder de la práctica. Hay un mito acerca de las personas muy talentosas y es aquel que dice que así nacieron. La verdad es que ninguna persona logra su potencial a menos que esté dispuesta a practicar hasta alcanzarlo.
Recientemente viajaba con Tom Mullins, un ex entrenador de fútbol americano que escribió The Leadership Game, el juego de liderazgo, el cual contiene principios de liderazgo exitoso que obtuvo al entrevistar a 8 entrenadores de equipo universitarios que estaban ganando campeonatos nacionales. Cuando le comenté acerca de la idea de la práctica, casi salta de su asiento. Cuando Tom habla de algo relacionado con el liderazgo, es como si estuviera en el vestidor durante el medio tiempo y le estuviera hablando a su equipo que está perdiendo. Él se emociona de verdad. Déjame decirte, John, me dijo, todos los entrenadores nacionales campeones me dijeron que la clave entre ser bueno y ser grandiosa surge de 2 áreas: la preparación del equipo y la práctica de los jugadores. Siempre estaban actualizando su preparación y afinando su práctica. Eso tiene sentido porque la preparación posiciona el talento y la práctica lo afina. Antes de seguir adelante, hay 3 cosas que necesitas saber acerca de la práctica. 1. La práctica permite el desarrollo. ¿Cómo nos desarrollamos? A través de la práctica. Las personas afinan sus viejas habilidades y adquieren nuevas a través de la práctica. Es allí donde la tensión entre donde estamos y a donde debemos estar nos impulsa hacia adelante. El exjugador de básquetbol profesional y senador de Estados Unidos, Bill Bradley, dice que asistió a un campamento de verano de básquetbol cuando tenía 15 años. En ese lugar, el exjugador de básquetbol profesional universitario Ed McCully le dijo: solamente recuerda que si no te estás esforzando en tu juego ni utilizando toda tu habilidad, habrá alguien más que tendrá la misma habilidad y estará utilizando lo mejor de ella. Y un día tendrás que jugar con él y él tendrá la ventaja. Si deseas mejorar y desarrollarte, debes practicar. Te permite romper tus propias marcas y ser mejor que ayer. Si se hace de manera correcta, la práctica te hace mejor de lo que eras ayer. Si no practicas, eso minimiza tu potencial. 2. La práctica lleva al descubrimiento. Una práctica en una de las caricaturas de Snoopy de Charles Schulz, Charlie Brown se lamenta con su amigo Linus. La vida es mucho para mí. He estado confundido desde que nací. Creo que el problema es que nos han lanzado a la vida demasiado rápido. No estamos preparados para ello. ¿Qué querías?, le responde Linus. Una oportunidad para calentar antes. Es probable que no tengamos una oportunidad de calentar antes de entrar a la niñez, pero podemos calentar practicando muchas actividades una vez que la vida ha empezado. Y es frecuentemente durante esos calentamientos que aprendemos cosas valiosas sobre nosotros. Si te comprometes a practicar, las siguientes son algunas cosas que probablemente aprenderás. La práctica muestra y desarrolla el compromiso. La verdadera prueba del compromiso es la acción. Si dices, por ejemplo, que estás comprometido a convertirte en un gran bailarín, pero nunca practicas, allí no hay compromiso. Eso no es bailar, eso es solo hablar, pero cuando lo haces y practicas, muestras compromiso. Y cada vez que lo haces, tu compromiso se vuelve más fuerte. Tu desempeño siempre puede ser mejorado. El asesor y autor Harvey Mackay dice: un buen líder comprende que algo que se haya hecho de una manera particular por cierta cantidad de tiempo, por lo general, se está haciendo mal. Cada una de nuestras actuaciones puede ser mejorada, ya que siempre hay una mejor forma. Tienes que encontrar cuál es. El proceso de afinación se da mejor en el ambiente correcto. Uno no puede descubrir sus habilidades o mejorarlas en un ambiente donde no se permite cometer errores. La mejoría siempre requiere algún grado de fracaso.
Debes buscar un área de práctica donde la experimentación y la exploración sean permitidas. Debes estar dispuesto a comenzar con cosas pequeñas. El experto en relaciones humanas Dale Carnegie aconseja: no tengas miedo de dar lo mejor de ti en lo que parece ser algo sencillo. Cada una de esas conquistas te hace más fuerte. Si haces las cosas pequeñas bien, las grandes tienden a resolverse por sí mismas. Cuando empiezas a practicar, las ganancias pueden ser pequeñas, pero crecerán con el tiempo. Son como el interés compuesto. El entrenador de natación Daniel F. Chambliss dice que los grandes atletas ponen atención a los pequeños detalles y los practican de manera constante. Él dice: nadar es nadar, sea en la práctica o en una competencia. Es lo mismo. Si uno nada descuidadamente por 364 días al año, nada grandioso sucederá el día de la competencia. No importa acá cuán emocionado estés. Diferencias muy pequeñas, practicadas con constancia, producirán buenos resultados. Algo curioso sucede cuando uno practica. Al principio, las ganancias son pequeñas, como lo dije antes, pero llega un momento en el que si perseveras, las ganancias se vuelven grandes. En las Olimpiadas, por ejemplo, la diferencia entre la medalla de oro y los atletas que terminan sin una medalla generalmente es por una diferencia de centésima de segundo. Hay un precio que pagar para llegar al siguiente nivel. Una de las cosas que generalmente aprendes con la práctica es que te costará llegar a la meta o subir al siguiente nivel. Al prepararte para la práctica, te recomiendo que mantengas el principio taxi, el cual aprendí viajando al extranjero. Antes de entrar en un taxi, averigua cuánto va a costar el viaje. Si no lo haces, terminarás pagando mucho más del valor del viaje. Cuando practiques, recuerda la palabra del guionista Sidney Howard que dijo: una mitad de saber lo que quieres es saber lo que vas a entregar antes de obtenerlo. Muchas personas piensan en la práctica como una experiencia negativa esencial. No tiene que ser así. La mejor forma de hacer que la práctica sea emocionante es pensar en ella en términos de descubrimiento y desarrollo. 3. La práctica demanda disciplina. Una razón por la cual algunas personas ven la práctica como una molestia es porque requiere disciplina. Hasta las prácticas que demandan una intensidad física también requieren mucho de disciplina mental. Bill McCartney, ex entrenador de fútbol americano y campeón nacional de los Búfalos de Colorado, solía decirme: la relación entre la preparación mental y la preparación física es de 4-1. Desarrollar la disciplina siempre comienza con dificultad. No existe una manera fácil para convertirse en una persona disciplinada. No tiene nada que ver con el talento o la habilidad. Es una cuestión no de condición, sino de elección. Sin embargo, una vez que se ha tomado la decisión y la práctica se convierte en un hábito, dos cosas que se vuelven obvias. La primera es la separación entre la persona que practica y la que no lo hace. El ciclista Lance Armstrong enfatiza que el éxito surge de esforzarse y entrenar más que los demás. Él debe saberlo, ya que ha ganado 7 campeonatos del Tour de Francia. La segunda cosa que surge es un espíritu triunfador. Entre más te esfuerzas, más difícil es rendirte. El filósofo griego Aristóteles dijo: la excelencia es un arte que surge del entrenamiento y del hábito. No actuamos de manera correcta porque tenemos virtud o excelencia, más bien tenemos esas cosas porque hemos actuado de manera correcta.
Somos lo que hacemos de manera repetitiva. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. El hábito se desarrolla durante la práctica. ¡Ay, qué bonito! Somos lo que hacemos de manera repetitiva. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito, y el hábito se desarrolla durante la práctica. Los 5 pilares de la práctica. Hablé con muchos líderes y entrenadores acerca de la práctica mientras estaba escribiendo este capítulo. Cada uno de ellos tenía un punto de vista un poquito diferente en cómo la práctica puede ser efectiva. Warren Brook es un experto profesional de la PGA que ha ayudado a miles de aficionados y profesionales a mejorar su juego de golf. Cuando Warren y yo hablamos, encontramos que había 5 elementos en los cuales yace la práctica. Pilar 1. Un maestro o un entrenador excelente. Uno de mis propios fundamentos es que todo surge o se desploma por liderazgo. Enseño esa verdad a los hombres de negocios todo el tiempo, pero eso también aplica a otras áreas de la vida, incluyendo la práctica. Las personas que desempeñan de manera excepcional practican de manera efectiva y ellos lo hacen bajo el liderazgo de un gran maestro. El profesor y presidente del Centro de Liderazgo Cristiano de Dallas Howard dice: la enseñanza está haciendo que las personas aprendan. ¿Cómo lo hacen los buenos entrenadores? En parte porque ellos inspiran, pero los buenos maestros hacen más que eso. Ellos confeccionan de manera individual la instrucción para sus estudiantes. Un buen maestro o entrenador, al igual que los buenos líderes, conoce las fortalezas y las debilidades de cada persona. Él sabe si una persona es del tipo intuitivo, creativo o del tipo analítico. Él conoce si una persona aprende de manera visual, verbal, etc. Y él sabe cuando alguien necesita una palmadita en la espalda o una patada. Cuando Dickens comenzó su carrera, su tío lo entrenó como reportero. Con la práctica se convirtió en el mejor de Inglaterra. Cuando empezó a crear sus escritos creativos, algunos editores le dieron retroalimentación y, lo más importante, lo estimularon para que siguiera haciendo esa clase de escritos. Debido a que su talento era tan grande, Dickens sobrepasó la habilidad de esos que lo entrenaban. No obstante, a través de su vida se mantuvo comunicado con otros escritores profesionales de quienes recibía consejo y retroalimentación. Personas como Thomas Carney, Wilkie Collins, William Mackenzie, entre otros. Pilar 2. Tu mejor esfuerzo. El industrial y filántropo Andrew Carnegie dijo: de nada sirve ayudar a las personas que no quieren ayudarse a sí mismos. Uno no puede darle una escalera al que no quiere escalar. Las personas no mejoran su potencial sin un gran esfuerzo. Por eso el compositor y líder de orquesta Duke Ellington solía hacer una demanda sencilla a los músicos que tocaban para él: den lo mejor. Ellington se esforzaba mucho y esperaba lo mismo de los demás, ya que sabía que el trabajo no mataría a nadie, aun cuando a algunos los asusta casi a punto de morirse. Joe Theismann, quien actualmente trabaja como locutor para ESPN, fue mariscal de campo de los Redskins de Washington en 2 apariciones del Super Bowl en 1983 y 1984. El equipo ganó la primera vez y perdió la segunda. Hoy en día, él usa ambos anillos, el anillo de ganador de Super Bowl y el del perdedor. Los dos le recuerdan la importancia del esfuerzo. ¿Por qué? Porque sus dos experiencias fueron muy diferentes. Durante su temporada de campeonato, Theismann estaba emocionado de estar en el Super Bowl, pero el año siguiente, Theismann comentó: estaba quejándome del clima, mis zapatos, las horas de práctica, de todo. Claramente no estaba dando lo mejor de sí. La diferencia en estos dos anillos yace en aplicarse y no aceptar nada menos que no sea mejor. Pilar 3. Un propósito claro. El experto de golf de la PGA, Warren Brook, dice:
que cuando él trabaja con un nuevo cliente, lo primero que hace es establecer el propósito de la práctica. Generalmente eso significa identificar una meta específica para cada sesión de práctica, pero el propósito general de la práctica siempre es obtener una mejoría que lleve a la excelencia. El profesor de sociología de la Universidad Pepperdine, John Johnson, hace distinción entre la excelencia y el triunfo simple. El éxito basa nuestro valor en comparación con los demás. La excelencia mide nuestro valor contra nuestro potencial. El éxito concede su recompensa a algunos, pero es el sueño de multitudes. La excelencia está disponible para todos los seres humanos, pero es aceptada por unos cuantos. El éxito enfoca su atención en lo externo, convirtiéndose en catador de los aperitivos insaciables del consumista. La excelencia envía su luz al espíritu interno. La excelencia cultiva los principios y la constancia. Mientras practicas, haz que la excelencia sea tu blanco. Da lo mejor de ti para alcanzarlo. El fundador William Craig, Bill Hybels, dice: las personas se sienten mejor consigo mismas cuando han dado lo mejor de sí. Si la excelencia es tu meta y llegas a ella, estarás satisfecho aunque no logres el éxito. Pilar 4. El potencial más grande. ¿Has notado que dos personas en el mismo equipo y con el mismo entrenador pueden practicar con igual enfoque, esfuerzo y propósito y aún así tener diferentes resultados? Es un hecho que la misma práctica no significa el mismo progreso. Aprendí este principio cuando tenía 9 años. Para entonces ya había tomado lecciones de piano por un par de años. Mientras tocaba, pensaba, soy bueno en esto. Un día toqué en un recital de piano y resultó ser una gran prueba para mí. Eliani, una chica que había estado tomando lecciones de piano por solo 6 meses, tocó una canción mucho más difícil que la mía. ¿Cómo pudo ella ser mejor que yo tan rápidamente? La respuesta es sencilla. Su potencial era mucho más grande que el mío. No importó todo el esfuerzo enfocado que yo ponía en la práctica de piano, nunca podría llegar tan lejos como Eliani. La música no era uno de mis mejores talentos. Disfrutaba tocar el piano, pero nunca lograría la excelencia con ello. Hace unos años hablé acerca del liderazgo en la compañía Chick-fil y alguien me preguntó durante una de las sesiones de preguntas y respuestas cómo desarrollar líderes futuros. Creo que cuando le respondí rápidamente: busca líderes potenciales. Las personas pensaron que estaba siendo displicente, pero mi punto era que es mucho más fácil entrenar a las personas en el área de su gran potencial. Cuando yo evalúo el potencial de la gente, hago 2 preguntas. 1. ¿Puede? 2. ¿Quiere? Las respuestas a esas preguntas revelan algo acerca de su habilidad y de su actitud. Si ambas son correctas, el potencial de excelencia es muy alto. Cuando Charles Dickens comenzó a pensar acerca de escribir ficción, él era el mejor reportero de Inglaterra. Pudo haberse quedado allí donde estaba y seguir estando en la cima de su profesión, pero algo dentro de él le hizo saber que no estaba en el área de su mayor fortaleza. Así que se arriesgó a cambiar su enfoque en búsqueda de su más grande potencial. Necesitas hacer lo mismo. Una vez que averigües cuál es tu mayor potencial, empieza a practicar allí. Si no lo haces, no solo fracasarás en aumentar tu habilidad, pero con el tiempo perderás algo de la habilidad con la cual empezaste. El potencial trabaja exactamente de forma opuesta en que funciona una cuenta de ahorros. Cuando tú pones dinero en tu cuenta de ahorros, el tiempo pasa y tu dinero crece. Entre más lo dejes allí sin usar, más aumentará.
pero en lo que respecta a tu potencial, entre más lo dejes sin utilizar, más disminuirá. Si no utilizas tu talento, se desperdicia. Una forma con la cual tú puedes obtener lo mejor de ti mismo es colocándote altos parámetros para tu gran potencial. Dane Snaker, cofundadora y socia general de Windspring, aconseja: si estás interesado en el éxito, es fácil ponerse parámetros en términos de los logros de otras personas y dejar que ellas te midan por esos parámetros. Pero los parámetros que te pones a ti mismo siempre son más importantes. Deberían ser más altos que los parámetros que cualquier otra persona te pondría, porque al final tienes que vivir contigo mismo, juzgarte a ti mismo y sentirte bien contigo mismo. La mejor forma de hacerlo es viviendo a nuestro máximo potencial. Así que ponte parámetros altos y manténlos altos, aunque pienses que nadie está mirando. Alguien en algún lugar siempre lo notará, aunque ese alguien seas tú. Tú puedes saber cuándo no estás sacando el máximo provecho de tu potencial si los parámetros puestos por los demás son más altos que los que tú mismo te pones. Cada vez que exijas menos de ti, que tu jefe, tu cónyuge, tu entrenador u otra persona involucrada, tu potencial se quedará sin ser explotado. Pilar 5. Los recursos adecuados. Aunque hagas muchas cosas correctamente, incluyendo encontrar un buen entrenador mentor, te enfoques en áreas de mayor potencial, des lo mejor de ti y lo hagas con propósito, todavía puedes fallar si no tienes los recursos adecuados. Durante la Segunda Guerra Mundial, el general George Patton era uno de los comandantes más talentosos de las fuerzas aliadas. Era una persona innovadora, enfocada y no tenía temor. Él era un buen estratega y conocía las tácticas. Él poseía los tanques y los hombres para atacar a los nazis y así acabar la guerra. Pero le faltaba una cosa: gasolina. Sin gasolina, sus tanques no servían. Los recursos no son más que instrumentos que uno necesita para lograr el propósito. Cada empresa humana requiere recursos de alguna clase. Para practicar bien necesitas estar equipado correctamente. Por lo tanto, talento más práctica da como resultado una persona extra talentosa. Pon la fórmula del talento extra en acción. Hay un secreto más para la práctica exitosa que te ayudará a afinar tu talento. Y creo que eleva a los mejores por encima de los demás. Dickens lo demostró, igual lo hizo Namat, Rubén Martínez, Mary Wayne y otras personas altamente talentosas cuyas historias presento en este libro. Se resume con una frase un poco extra. Esto es lo que yo creo que necesita una persona para convertirse en una persona extra talentosa en el área de práctica. Vamos a ver. Falta mucho. Ok, vamos a continuar. Ya no falta tanto para terminar este capítulo. Ok, déjenme tomar tantita agua. ¿Qué tal estás, Marilyn 2809? Gracias por estar aquí. Escríbeme qué te parece, qué vas a poner en práctica o qué área de oportunidades en la que quieres crecer, cuál es tu talento. ¿Te está gustando este capítulo, este libro? Ok, vamos a ver. Entonces dice: se resume con la frase un poco extra. Esto es lo que yo creo que necesita una persona para convertirse en una persona extra talentosa en el área de la práctica. 1. Un poco de esfuerzo extra. El historiador Charles Kendall Adams, quien fue presidente de la Universidad Cornell y luego de la Universidad de Wisconsin, dijo:
Nadie llega a obtener un éxito eminente haciendo solamente lo que se le pide. Es la cantidad de excelencia que está más allá de lo necesario lo que determina la grandeza. Todos los grandes logros comienzan con la disposición de intentarlo y luego seguir un poco más. La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es lo extra. Un poco de esfuerzo extra siempre le da a la persona una ventaja. Art Williams, el fundador de servicios financieros, me dijo: uno puede ganarle al 50% de las personas en Estados Unidos trabajando duro. Uno puede ganarle al 40% de la gente siendo honesto e íntegro y defendiendo algo. Y el último 10% es una pelea encarnizada dentro del sistema de la libre empresa. Si deseas ganar esa pelea, tienes que hacer un poco de esfuerzo extra. 2. Un poco de tiempo extra. Las personas exitosas practican más y practican por más tiempo que las personas que no tienen éxito. El experto en éxito Peter Lowe, quien ha extraído secretos del éxito de cientos de personas que están en la cima de su profesión, dice: la característica más común que he encontrado en todas las personas exitosas es que han vencido la tentación de rendirse. ¡Wow! Usar un poco de tiempo extra requiere más que solo perseverancia, requiere paciencia. La ley del proceso de mi libro, Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, dice: el liderazgo se desarrolla diariamente, no en un día. Lo mismo se puede decir con cualquier talento que uno puede intentar cultivar y mejorar. Conforme trabajas para darle un poco de tiempo extra a tus esfuerzos, es sabio mantener una perspectiva más amplia del proceso de mejora. Tal perspectiva realmente ayuda. Le preguntaron a Gerson Burlow, el escritor que creó el monumento a los presidentes estadounidenses en el monte Rushmore, si consideraba su trabajo perfecto. Respondió: bueno, la nariz de Washington es 1 pulgada más grande. Sin embargo, es mejor así, porque en 10,000 años se erosionará y tendrá la proporción exacta. A eso le llamo paciencia. 3. Un poco de ayuda extra. Cualquiera que triunfa en cualquier cosa lo hace con ayuda de los demás. Alex Haley, autor de Raíces, solía guardar un recordatorio de esto en su oficina que decía: si ves a una tortuga encima de una cerca, sabes que llegó allí con ayuda. Sé que en mis búsquedas profesionales siempre he necesitado ayuda y he tenido la fortuna que otros han estado dispuestos a ayudarme. Al principio de mi carrera en los 60s, me comuniqué con los 10 líderes más importantes de mi campo y les ofrecí $100 si se reunían conmigo por 30 minutos para que yo pudiera hacerles preguntas. La mayoría aceptó mi petición y afortunadamente para mi delgada billetera en ese momento, la mayoría no me cobraron los $100. Hoy todavía sigo reuniéndome con líderes excelentes sobre lo que deseo aprender. Cuando pienso acerca de la manera en que las personas me han ayudado en todos los aspectos de mi vida, me siento agradecido y humilde. Algunos me han dado consejos, otros me han presentado oportunidades y algunos, como mi esposa Margaret, me han dado su amor incondicional. Sé que soy un hombre muy afortunado. 4. Un poco de cambio extra. Una carta fue devuelta al correo. Escritas a mano estaban las palabras: él murió. Por error, la carta fue enviada nuevamente a la misma dirección. Una vez más, fue devuelta al correo con otro mensaje escrito a mano: todavía sigue muerto. Seamos realistas. La mayoría de las personas no les gusta el cambio. Desean una mejoría, pero se resisten a cambiar su rutina diaria. Ese es un problema que, tal como lo dice el experto en liderazgo Max Dupree, no podemos convertirnos en lo que necesitamos ser si seguimos siendo lo que somos.
Para afinar tu talento por medio de la práctica, necesitas hacer más que solo ser abierto a cambiar. Necesitas buscar el cambio y necesitas hacerlo un poco más que los demás. Lo siguiente es lo que debes buscar y en lo que debes enfocar tu energía para obtener la clase de cambios que te transformará para bien. No cambies solo lo suficiente para alejarte de los problemas. Cambia lo suficiente como para resolverlos. No cambias las circunstancias para mejorar tu vida. Cámbiate a ti mismo para mejorar las circunstancias. No hagas las mismas cosas de siempre esperando obtener diferentes resultados. Obtén diferentes resultados haciendo algo nuevo. No esperes hacer la luz para cambiar. Comienza a cambiar tan pronto como sientas el calor. No veas el cambio como algo dañino que debe ser hecho. Mira el cambio como algo útil que puede ser hecho. No evites pagar el precio inmediato del cambio. Si lo haces, pagarás el precio final de nunca mejorar. El poeta y filósofo John von Schiller escribió: aquel que ha dado lo mejor de sí en su propio tiempo ha vivido para todos los tiempos. Uno puede dar lo mejor de sí solamente si está buscando de manera continua aceptar el cambio positivo. Cuando te has esforzado para practicar, para afinar tu talento y has comenzado a ver resultados, no pienses que es momento de dejar de practicar. Uno nunca obtiene todo su potencial, solo puede continuar esforzándose para obtenerlo y significa que la práctica continúa. El amigo de Charles Chilton, William Johnson, dueño de los hoteles Ritz-Carlton, estaba complicado cuando ganó el premio a la calidad nacional Malcolm Baldrige. Cuando Silos lo ofreció, Johnson inmediatamente les dio el mérito a los demás por el logro, pero también dijo que eso hizo él y la organización se esforzaran más para ganarse el respeto que vino con ese premio. Johnson resumió su actitud: la calidad es una carrera que no tiene final. Si uno no se esfuerza por excelencia, pronto estará conformado con lo aceptable. El siguiente paso es la mediocridad, y a nadie le gusta la mediocridad. Si tú quieres alcanzar tu potencial y seguir siendo una persona talentosa, tienes que seguir practicando la excelencia. Por lo tanto, talento más práctica. Ejercicios de aplicación. 1. Si quieres practicar bien, necesitas asegurarte de incorporar los 5 pilares de la práctica en tu rutina. Piensa en cada uno. Un excelente maestro o entrenador. ¿Has buscado a alguien que pueda ayudarte a aprender tu arte, a afinar tus habilidades o a practicar bien? Si ya tienes un entrenador, es mejor persona en ese... Si ya tienes un entrenador, es la mejor persona en este momento. Necesitas encontrar un especialista que te ayude a mejorar en un área específica. Uno puede obtener el máximo de su potencial por sí mismo. Tu mejor esfuerzo. ¿Estás practicando de una forma que te permite dar lo mejor de ti? ¿Estás practicando en el momento adecuado? ¿Estás en el mejor lugar? ¿Estás dándote incentivos para dar lo mejor de ti? Haz todo lo que tengas que hacer para dar lo mejor de ti. Un propósito claro. Cada vez que practicas, ¿sabes lo que estás tratando de lograr? ¿Tienes una meta más grande en mente y una mejora específica que estás tratando de lograr? El potencial más grande. ¿Estás enfocado en desarrollar tu mejor talento? ¿Estás manteniéndote en tu zona de fortaleza? Tu mayor progreso y tu mayor contribución surgirán de las áreas de tu mejor talento. Los recursos adecuados. ¿Tienes todo lo necesario para practicar bien? ¿En qué podrías invertir que facilitaría que subieras al siguiente nivel? 2. ¿Dónde te encuentras con la práctica continua? ¿Estás comenzando y pasando por una larga curva de aprendizaje? ¿Te encuentras en la fase del progreso rápido?
¿Has logrado ya las mejores ganancias de esta época de tu vida de práctica y ahora estás esforzándote en afinarla? Saber dónde estás te ayuda a confeccionar de manera más específica tu rutina de práctica y obtener lo mejor de ella. 3. ¿Qué tan disciplinado eres en lo que respecta a la práctica? Analízate. Utiliza un diario de práctica para registrar tus sesiones de prácticas por 30 días. Escribe no solamente cuándo practicas y cuánto duras haciéndolo, sino también escribe notas de lo que has hecho y cómo te fue. Al final de este periodo, analiza tu progreso. 4. Elmer Letterman afirmó: el ser humano promedio en cualquier línea de trabajo puede doblar su capacidad productiva de la noche a la mañana si comienza a hacer ahora las cosas que sabe que debe hacer y dejar de hacer las cosas que sabe que no debe hacer. ¿Cómo puedes aplicar este principio sabio a tu rutina práctica? ¿Qué es lo que actualmente te hace perder el tiempo? ¿Qué tareas desempeñas como una cuestión de hábito y puede ser reemplazada por algo que afine tu talento? Haz una auditoría de ti mismo y vuelve a inventar tu práctica de rutina. 5. Las personas extratalentosas siempre se están esforzando un poco más. ¿En cuál de las 4 áreas mencionadas en el capítulo necesitas enfocarte más? ¿El esfuerzo, el tiempo, la ayuda o el cambio? ¿Qué puedes hacer para crear ese extra que te lleve de lo ordinario a lo extraordinario? ¡Wow! ¿Qué te pareció? Está buenísimo este capítulo. Así llegamos al final. Y bueno, pues muchas gracias. Nos vemos mañana entre 5 y 5 y media de la mañana. Recuerda que este capítulo se va a quedar grabado en los reels y a lo largo del día yo estaré haciendo unos reels con lo que me pareció más importante, y si me dejas un comentario, pues también haré un reel de lo que tú me dejes escrito. Entonces, bueno, pues que tengas un excelente, ya es martes, ¿en qué estamos? Martes 4 de marzo. Wow, pues seguimos con nuestro hábito de la lectura y bueno, pues no es nada más leer, sino que lo estudiemos y lo apliquemos, que eso es lo más importante. Pues que tengas un excelente día y nos vemos mañana. Bye bye.